Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sede virtual de la Universidad Mondragón México y gracias por acompañarnos a esta serie de foros individuales con las y los candidatos al gobierno de Querétaro que organiza la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Agradecemos la presencia de nuestro rector Arturo Alvarado Hierro, que se encuentra en esta sesión y estará escuchándola a lo largo de ella misma. En la Universidad Mondragón México sabemos que la participación ciudadana en un contexto de democracia no debe reducirse a un mero proceso electoral, sino que deben de crearse los incentivos para que ésta sea continua y de calidad. Pensamos que la democracia no es traer a los políticos a platicar con los universitarios, sino que sean los mismos universitarios quienes se involucren en los asuntos públicos en su comunidad, conociendo, exigiendo y evaluando el actuar público. Debido a ello, hemos extendido la invitación a todas y todos los candidatos a la gubernatura de Querétaro, un espacio de 60 minutos en donde nuestra comunidad universitaria pueda escuchar sus preguntas. Les recordamos a los asistentes que el chat de esta plataforma está habilitado para que puedan formular preguntas al candidato, pues tendremos unos minutos al final para que el candidato las responda. Para garantizar igualdad de circunstancias, leeré las reglas para estos foros. 1. El objetivo del foro es promover el voto informado. 2. Todas las y los candidatos seguirán el mismo protocolo y contarán con 60 minutos que han comenzado a correr en punto de la hora. Fueron admitidos máximo 10 personas del equipo de campaña para acompañar al candidato, con previo registro. 4. No se permite mencionar ninguna publicidad, video, propaganda o promocional en el espacio del foro virtual. 5. Durante la exposición del candidato, deberá utilizar un lenguaje adecuado, no denostar a ningún contrincante y mostrar absoluto respeto por la comunidad universitaria. Se sugiere fuertemente que el candidato dedique su tiempo a la presentación de propuestas. En caso de no hacerlo, el moderador podrá solicitarle al candidato que rectifique su participación. 6. El foro individual de candidatos a la gobernatura del estado de Querétaro es un evento académico organizado por la Universidad Mondragón México y está dirigido a su comunidad de universitarios, docentes y administrativos. Las preguntas de estos espacios han sido redactadas por el comité académico y los temas de este foro fueron enviados al candidato una semana antes de este evento. Los temas a seguir, seguridad pública y la ley, género, transporte, educación, salud, medio ambiente, desarrollo económico, empleo y emprendizaje, grupos en condición de vulnerabilidad, democracia y participación, combate a la desigualdad, transparencia y corrupción. 9. El moderador leerá las preguntas y permitirá al candidato un tiempo de respuesta de 4 minutos. Al minuto 3 de participación, el moderador dirá 1 minuto y al cuarto comenzará con una nueva pregunta. Si el candidato incumple con alguna de las reglas que leí, el comité académico a través del moderador podrá suspender el evento en cualquier momento. Habiendo dicho lo anterior, agradezco mucho a Miguel Nava Alvarado del partido Redes Sociales Progresistas por haber aceptado la invitación a participar. Gracias, candidato. La primera pregunta es, más allá de los lugares comunes como garantizar el Estado de Derecho o justicia expedita o más policías, desde su punto de vista, ¿cuál debería de ser la estrategia para garantizar que el gobierno del Estado sea un verdadero garante de la seguridad pública y el respeto a la ley? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludo a todas y a todos. Agradezco a la Universidad Mondragón México la oportunidad de poder expresarme aquí. Un saludo respetuoso al rector, al moderador también. El tema principal es la vigencia del Estado de Derecho. La gran problemática que tiene el país, y Querétaro no se escapa de ella, es que las autoridades no respetan el marco legal. Por ejemplo, todas y todos que me están escuchando habrán escuchado en los últimos años, y no nada más en este gobierno, el gobierno pasado que encabezaba el PRI o el antepasado que era el PAN, de un mando único policial. Este mando único policial hoy es total y absolutamente contrario a la Constitución. El único mando único policial que existe en el país solamente es una entidad federativa, es la Ciudad de México, y viene plasmado en el artículo 122 de la Constitución. Pero si uno en el capítulo de derechos humanos
ve el artículo 21 en los párrafos 9 y 10, se va a dar cuenta que la seguridad pública está a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios. Entonces, más allá de ponerle un nombre distinto a la policía, como Peña Nieto le puso Gendarmería Nacional, o la Policía Federal, o en su momento la Policía Federal Preventiva, o ahora la Guardia Nacional, que genera una expectativa en la gente como que va a cambiar las cosas, lo que se tiene que cumplir es con el marco legal. O sea, tenemos un problema de gobernabilidad en el país y de seguridad porque la propia autoridad conculca la ley. ¿Desde dónde? Desde su cúspide o desde su base, que es la Constitución. Si dice claramente la Constitución en quiénes está a cargo la seguridad, ¿por qué insisten los políticos en que tiene que existir un mando único policial cuando sabemos que legalmente no se tiene ese caldo de cultivo legal? Esta parte, que se oye sencilla, tiene una repercusión y un alcance enorme en todas las demás actividades que realiza el Estado y sobre todo en lo que tiene que ver con los derechos humanos, que es parte de la temática que vamos a observar. Porque después de la elección del 6 de junio del 2021, el día 10 de junio se van a cumplir 10 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la más trascendente en los 104 años de vida de la Constitución, y nos damos cuenta que ni en el ámbito federal y tampoco en el Estado se ha podido materializar dicha reforma. Entonces, un problema grave de la seguridad en nuestro país desde el punto de vista legal es el cumplimiento de la ley. Y si nos vamos a las partes específicas, y digo para no quedarme con toda la conversación, esto tiene que ver con el esquema de reclutamiento, de selección, de formación y de permanencia de los elementos de seguridad pública. ¿Por qué? Porque en nuestro país las personas que ingresan a estos cuerpos, mayoritariamente, no importa si es en el orden municipal, estatal o federal, es por última opción. Les pregunto a ustedes, en esta carrera, en esta de Derecho o en cualquier otra carrera, como lo he hecho con mis alumnos en la universidad, ¿quién quiere de ustedes ser policía? ¿Quién quiere que sus hijos sean policías? Entonces, no se genera un espíritu de cuerpo que sea por vocación. Yo quiero ser policía por vocación, en mi caso en lo particular. Yo ingresé a hacer exámenes para ser la primera generación de la Escuela de la Policía Federal en San Luis Potosí cuando se inauguró la escuela. Ya era abogado. No fue por última opción, fue por decisión. No culminé, ya tenía otras responsabilidades, pero yo opté para ser como profesionista un policía. Posteriormente yo opté como profesionista dedicarme a la procuración de justicia, ¿no? Fui agente del Ministerio Público del Fuero Común, me hicieron examen. Fui agente del Ministerio Público de la Federación, pasé mis exámenes por oposición. Entonces, la cuestión de seguridad tiene un vicio de origen en el cumplimiento de la norma y por otro lado, el esquema de falta de profesionalización porque no es un empleo deseado y no se generan condiciones de trabajo digno para las y los elementos y su núcleo familiar. Gracias, candidato. Candidato, defina por favor qué es para usted un gobierno con perspectiva de género. Un gobierno con perspectiva de género quiere decir aquel que le da cumplimiento al artículo 4 de la Constitución en su párrafo primero. La igualdad entre el hombre y la mujer. Desafortunadamente, hoy muchos políticos principalmente creen que el respeto con perspectiva de género atiende única y exclusivamente a las mujeres, pero no es así. La cuestión tiene que haber igualdad en ambos géneros y desafortunadamente no lo hay. Como las mujeres han estado en un estado sistemático de desprotección, y no nada más me refiero a lo laboral, sino en muchos otros aspectos, se ha ido encaminando la política pública en los 3 órdenes de gobierno, como que esta política que tiene que llevar un camino con orientación de género es para una protección reforzada solamente para las mujeres.
Ahora bien, esta política reforzada solamente para las mujeres, incluida inclusive en el texto constitucional, estamos hablando ahora de política, nos damos cuenta que el antes y después en materia político-electoral se da en una reforma que se hizo el día 10 de febrero de 2014 al artículo 41 de la Constitución, donde ya existe esa inclusión de la paridad de género para la participación política en igualdad de hombres con mujeres. Pero vemos dos aspectos. El propio incumplimiento de la base constitucional del párrafo primero del artículo 4 de la Constitución, en donde marca esa igualdad, no se materializó. Y como no se materializó, esto provoca una reforma a la propia Constitución, ahora estamos hablando de materia política, y en cascada pasa en todas las demás, en la demás normatividad. ¿Qué es, en conclusión? La política que, en materia política, no jurídica, las medidas que tome la autoridad gubernativa para dar un esquema de protección reforzado a las mujeres. Gracias, candidato. El área metropolitana de Querétaro es a nivel nacional una de las más vertiginosas en tanto a su crecimiento poblacional. Más allá de acciones como construir distribuidores viales, puentes o nuevas rutas de transporte público, ¿cuál será la estrategia de transporte en su gobierno? En el estado de Querétaro se implementó un Instituto Queretano del Transporte, de tal manera que todo lo que tiene que ver con la cuestión del transporte lo organiza el Estado. Y desde mi óptica jurídica es un grave error. Dentro de las propuestas que hago en campaña, una es la desaparición del Instituto Queretano del Transporte, porque esa actividad la tiene que llevar el municipio, quien conoce perfectamente bien las cuestiones de vialidad, para no restringirme única y exclusivamente a uno de los 18 municipios, porque contiendo para ser gobernador del estado, y las propuestas que yo haga en una agenda de gobierno incluyen no nada más a la zona metropolitana de Querétaro y su zona conurbada con el municipio de El Marqués y el municipio de Corregidora, tiene que ver con la municipalización del transporte público. Algunos de ustedes que han tenido la oportunidad de viajar a países con un desarrollo económico, un gran avance en las profesiones, no sería en cuestión de movilidad, dense cuenta que la vía de transporte que se tiene, al menos terrestre, pues la maneja el gobierno. En la Ciudad de México ustedes no van a ver un operador, o hombre o mujer, operadora de metro, que sea un trabajador de una empresa privada que tiene concesionado el servicio del metro. Desde mi óptica, tendría que regresar al gobierno que tiene cercanía con la gente, en este caso en Querétaro, que es la zona metropolitana más amplia, para que fuera el municipio quien conoce todas las vialidades, las necesidades, quien llevase a cabo toda esta transformación, pero en bien del municipio, porque el Instituto Queretano del Transporte no ha generado ningún tipo de beneficio adicional, que lo he platicado con operadores de taxis, de transporte de camiones y todo, que inclusive hasta corrupción. Lo vemos en la central de autobuses, en la central de abastos, que hasta hay una especie de extorsión de los funcionarios públicos. Entonces, la mejor forma de generar una buena regularización del transporte en la capital, en la zona conurbada o en otros municipios, puedo hablar del caos que hay en San Juan del Río, quizá quien me escuche ahí en este grupo, en esta conversación, en San Juan del Río, vea lo que pasa en el mercado 5 de mayo, ¿no? O sea, es imposible el tráfico. Entonces, desde mi perspectiva, tiene que regresarse esa función a los municipios, conocerse, estructurarse, y estos trabajadores del transporte público tiene que ser un servicio que garantice el Estado a través de ese primer orden de gobierno que es la municipalidad.